Siempre es bueno poder manejar las escrituras, poder manejar la Biblia, la palabra, y la aprendemos así, usándola. Así que abramos nuestra Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Vamos a leer hasta el versículo 29. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 hasta el 29. ¿Me dicen amén, hermanos, cuando lo tienen? ¿Lo tenemos todo? ¿Lo tenemos acá también? Muy bien, leemos de la versión Reina Valera 1960. Dice así la palabra: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 21: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en la cama y en gran tribulación. A los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Hasta acá leemos, hermanos. Muy bien. Miren, amados, acá estamos leyendo una de las 7 cartas que fueron escritas a las 7 iglesias de Asia. El apóstol Juan fue el que escribió estas cartas que forman parte del libro de Apocalipsis, o también llamado el libro de las revelaciones, el último libro de la Biblia, que nos habla acerca de la situación y la condición de 7 iglesias locales, 7 congregaciones que existieron en los primeros siglos y que tuvieron sus cosas buenas, tuvieron sus atributos que eran buenos, eran honorables, pero también tuvieron sus malas acciones, también tuvieron sus situaciones que no agradaban a Dios, y el Señor las remarcó en estas 7 cartas que fueron a estas 7 iglesias, 7 congregaciones. En este caso hemos leído nosotros el mensaje a la iglesia en la ciudad de Tiatira. Fue una iglesia prominente, fue una iglesia importante que estaba realizando buenas obras, pero que también se estaba equivocando en algunos puntos, y el Señor tuvo que remarcárselos, el Señor tuvo que exhortarlos. Amén, hermanos. Así que
el versículo 18 dice lo siguiente, ahí en el comienzo: y escribe al ángel de la iglesia. Cuando la Biblia habla en las 7 cartas, comienza de la misma manera. El apóstol Pablo, y es Dios hablando, el apóstol Juan, y Dios hablando a través de él, le escribe al ángel de la iglesia. La palabra acá, ángel, es la palabra en el griego ágelos o ásgelos, ágelo con doble G, y significa mensajero. Diga conmigo, mensajero. Así que el Señor le está diciendo a Juan: escríbele esta carta al mensajero de la iglesia. Amén. La mayoría de los eruditos concuerda que no está hablando acá, cuando la Biblia dice ángel, no está hablando de seres espirituales, no está hablando de los ángeles del cielo, sino que está hablando de el mensajero, que era el responsable, que era el pastor, que era el líder de esa congregación, porque él era el que iba a recibir la carta, iba a recibir el mensaje y después lo iba a tener que transmitir, predicarlo, enseñarlo a la congregación, a la iglesia. Amén, hermanos. Así que cuando vos leas ahí en los primeros capítulos de Apocalipsis, en el capítulo 2, capítulo 3, ves los mensajes a las 7 iglesias, entendé que el Señor le está hablando a los pastores de la congregación para que ellos después lo hagan bajar al mensaje a toda la iglesia. Amén, hermanos. Así que de la misma manera que lo dice este versículo 1, es como nosotros lo vamos a recibir en esta tarde. Amén. Primero, el Señor me ha hablado a mí fuertemente. El ángel de la iglesia, ¿no? Aunque no tengo mucha cara de ángel, pero en este sentido que lo dice este versículo, mensajero, sí, somos mensajeros del Señor. Transmitimos el mensaje y la palabra que el Señor tiene para nosotros. Amén, hermanos. Y nosotros somos la congregación, somos la iglesia en esta tarde que queremos recibir palabra del Señor, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos quieren recibir un mensaje de parte de Dios acá? Amén. El Señor nos va a hablar profundamente al corazón, personalmente a cada uno de nosotros, y también al corazón de la iglesia, como el Señor lo viene haciendo en estos últimos días. Amén. Ahora, dice el versículo 18: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Fíjate cómo se describe acá el Señor Jesucristo. Él es el que está hablando y está soltando el mensaje. El Hijo de Dios, diga conmigo, el Hijo de Dios. De ahí nace el mensaje. Él es el que nos va a decir esto en esta noche. Y Él está, dice la palabra, con ojos de fuego. Eso significa, hermano, la mirada del Señor con ojos de fuego tiene este sentido: que el Señor todo lo escudriña, que el Señor todo lo conoce. Amén. Los ojos de fuego del Señor no se quedan solamente con lo que se ve a simple vista, con lo que vemos nosotros con los ojos naturales, sino que el Señor puede ver mucho más allá. Amén. Nada queda oculto a su mirada, nada queda escondido a su visión. Ojos de fuego. Y así nos está examinando el Señor a cada uno de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Hace unos días, el miércoles pasado y el domingo pasado, compartimos acá la palabra titulada Dios no puede ser burlado, ¿verdad? El Señor no puede ser engañado. Dios no puede ser estafado. A Dios no le podemos vender gato por liebre, ¿verdad? No le podemos nosotros mostrar una apariencia y engañar al Señor cuando en lo profundo de nuestro corazón hay otra cosa. Porque los ojos de fuego del Señor pueden examinarnos profundamente. Y el Señor está así, acá. Dicen los
comentaristas bíblicos acerca de este versículo que los ojos de fuego significan que el Señor está preparado y está listo para juzgar a las naciones y está listo también para juzgar a la iglesia del Señor. Amén. Lo que no sé es si nosotros estamos preparados para ese juicio. No sé si nosotros estamos preparados para esa, podríamos decir, ese examen de parte del Señor, esa examinación exhaustiva de nuestro Señor, no solamente de nuestras actitudes exteriores, sino aún de los pensamientos y de las motivaciones de nuestro corazón. Amén. Diga conmigo, Dios quiere ir bien profundo con nosotros. Decíselo al hermano que tenés al lado, Dios quiere ir bien profundo con nosotros. Si hay algo que el Señor nos está hablando en este principio del año, sobre todo en esta casa aquí en Avenida Colón, aunque el Señor nos está hablando como ministerio también, pero es eso, que el Señor está pesando nuestro corazón. Amén. Más allá de nuestra apariencia, más allá de lo que se ve con los ojos naturales, que los ojos de fuego del Señor examinen nuestro corazón en esta tarde. Amén. Y el bronce bruñido en los pies como bronce bruñido, bien pesados, bien pulidos, bien trabajados, simboliza la determinación que tiene el Señor para aplastar lo pecaminoso en nosotros. Todo lo que no sea de Él, todo lo que Él no haya plantado en nuestros corazones, Él lo va a mostrar, lo va a sacar a la luz y lo va a aplastar para que deje de ser en nuestras vidas. Amén, amados. ¿Cuántos me dicen amén? Con esa autoridad el Señor se para y le dice a la iglesia de Tiatira lo siguiente. Verso 19. Yo conozco tus obras. Claro que las conocía el Señor. Si nada se le puede escapar a Él, si Él tiene ojos de fuego y Él no puede ser engañado y Él todo lo ve. ¿Cuántos me dicen amén? Todas las cosas que vos haces para Dios, todas las acciones que vos realizás en la vida, el Señor las ve y las conoce y las tiene en cuenta, sean buenas o sean malas. El Señor las tiene en cuenta, no se le pasan por alto. No es que Dios dice, bueno, no importa esto, bueno, mira, este se está esforzando, está trabajando, está tratando de agradarme, pero no tiene importancia. Más adelante le prestaremos atención. No, Dios no es así. Dios es justo. Y el Señor tiene en cuenta aún las pequeñas obras que nosotros realizamos. Amén, hermanos. De la misma manera con nuestras malas acciones. Pero en este caso el Señor reconoce las buenas obras de la iglesia de Tiatira. El verso 19 dice, yo conozco tus obras. Parece que esta era una iglesia que accionaba, era una iglesia que estaba realizando buenas actividades, buenas acciones que en cierta manera agradaban al Señor. Eran una buena congregación como nosotros. Amén. Decirle al que tenés al lado, somos una buena iglesia, somos una buena congregación. Claro que sí. Amén. Dígalo con fe, por lo menos, ¿no? Si no lo ve tan buena, dígalo por fe, por lo menos. Amén. Estás en una buena iglesia. Decirle al hermano que tenés atrás de adelante, estamos en una buena iglesia. Claro que sí. No somos perfectos, pero estamos en camino, ¿no? Toda la iglesia. Estamos creciendo y vamos avanzando hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos en ese proceso y queremos nosotros predicar una sana doctrina y queremos que la gente conozca a Cristo y que muchos se vuelvan al Señor, como ha pasado aquí en este lugar ahora y como está pasando también en las demás congregaciones. El Señor les dice, conozco tus obras y tu amor. Yo quiero decirles, hermanos queridos, que nosotros como Restauración y Vida hemos crecido en amor. El Señor ha ensanchado nuestro corazón. Amén. Quizás alguno no se haya dado cuenta, pero el Señor ensanchó tu corazón. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos lo creen a esto? Y Dios te ha dado la capacidad de amar a muchos más.
y de mejor manera, con mejor calidad de amor, porque ya no es por tu sentimiento, ya no es por tu alma, por lo que vos querés o lo que vos sentís, sino que creo que el Señor está derramando su amor sobre nosotros y ese amor es el que está fluyendo también hacia los demás. Amén, hermanos. Hay un grupo de esta congregación que se llama Iglesia Sin Paredes, encabezada ahí por nuestra hermana Tere y con otras hermanas también y hermanos que casi todas las semanas están yendo al hospital de niños y llevando ayudas y orando por los niños y por las familias, ¿verdad? Y haciéndole un seguimiento por teléfono. Y cuántos milagros, cuántos testimonios. Esos son obras de amor, ¿sí o no? Porque hay alguna paga, hay algún beneficio, hay alguna recompensa que podamos recibir físicamente o naturalmente. No la hay. Se hace y se realiza simplemente por amor a esos pequeños y por amor a esas familias que a veces tienen que pasar días y días ahí esperando una operación, esperando que el niñito salga de terapia. Eso es amor. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Gente que viene acá. Ayer hubo un grupo de hermanos que vinieron a limpiar este lugar. Y fueron algunos, fueron un núcleo pequeño, pero lo hicieron. Y estoy seguro que lo hicieron por amor. Amén. Nadie les tuvo que pagar para que lo hicieran. Se hace por amor. Todos los sábados, todos los domingos usted viene a esta casa y la encuentra limpia, ¿verdad? Encontramos el suelo limpio, encontramos los baños limpios. Eso es porque hay hermanos que han demostrado y han fluido en ese amor de Dios para arrodillarse y fregar el inodoro, ¿no? Y limpiar los baños. Eso es amor, ¿verdad? Y el Señor nos está haciendo crecer y vamos a crecer mucho más. ¿Cuántos me dicen amén? El amor por los perdidos, por las almas, el evangelismo tiene que crecer entre nosotros. Amén, hermanos. Tiene que crecer mucho más todavía. Hay algo que el Señor ha desarrollado en nosotros, pero mucho más el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Ahora, fíjense, el Señor dice: yo conozco tus obras y amor y tu fe también. Quiero decirles, hermanos, que nosotros también como ministerio hemos crecido en fe. Con respecto a otros años, con respecto a otro tiempo, a otra temporada de esta casa, de esta iglesia, hemos crecido en fe. Hemos aceptado desafíos mucho más grandes que los que nosotros tomamos en otra temporada, en otros años. Por lo menos desde que nosotros estamos acá pastoreando junto con mi esposa, la verdad que el año pasado fueron desafíos fuertes de fe y yo siento que hemos crecido en nuestra fe. Amén, hermanos. Espero que haya sido así también para vos en tu casa, porque lo mismo que está pasando en la congregación, en la iglesia, debe bajar a las familias y a nuestras casas en ese mismo fluir del Espíritu Santo de Dios. Amén. Crecimiento en fe porque le hemos obedecido al Señor. Amén. Esta casa es fruto de dar pasos de fe. En otro momento quizás no nos hubiésemos animado. En otro momento hubiésemos tenido más reparo o más reservas. Pero el año pasado nos lanzamos en fe. Amén, hermanos. Y podemos decir, ya estamos cerquita de cumplir el año acá. Podemos decir que hasta acá nos ayudó el Señor, ¿sí o no? Podemos decir Ebenecer, ¿no? Hasta acá el Señor nos ha ayudado. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor nos va a seguir ayudando porque Él está con nosotros. Y si Él dio la palabra, Él va a respaldar esas palabras que Él nos dio si nosotros nos movemos en fe. Amén, amados. ¿Te animás a darle un aplauso al Señor? Porque ahí se ve la fidelidad de Dios. ¿Qué más dice? Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe y servicio. Por supuesto, nosotros también hemos crecido en el servicio, en la iglesia. También dice, y tu paciencia. ¿Hay alguien acá que ha crecido en paciencia? Amén. La hermana levanta la mano. El fruto de la paciencia. Diego también.
¿Verdad, Mónica? No lo dejas mentir, ¿no? ¿Es verdad? Bueno, gloria a Dios. Mónica es la más feliz de todas, ¿no? De que Diego haya crecido en paciencia, ¿no? ¿Sí o no? ¿Alguien más que haya crecido en paciencia? ¿Ezequiel también? Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién más? Luz, ¿también? Amén, dice Sergio, ¿no? Cuando Caro también, ¿no? Nos afecta, gloria a Dios, porque en los matrimonios, porque si uno crece en paciencia, el otro también es bendecido. Así que el Señor mata dos pájaros de un tiro, ¿no? Cuando en uno brota el fruto de la paciencia, los frutos del Espíritu. Amén. La paciencia, hermanos queridos, va de la mano con la fe. Siempre la paciencia va de la mano con la fe, porque eso es fe, saber esperar en Dios, es confiar en el Señor y no aflojar, no desistir, no volverte loco, sino paciencia. Ya el Señor obrará. Nosotros hemos hecho nuestra parte, ahora paciencia. Amén, hermanos. Y las promesas de Dios, según nos dice el libro de Hebreos y según nos pone el ejemplo del patriarca Abraham, que esperó con paciencia la promesa, ¿sí o no? Claro que sí. A los 90 y pico, creo 99 años, ¿no? Fue papá, recibió la promesa del hijo. Fíjate si no esperó con paciencia. Y nos dice el libro de Hebreos que con paciencia se alcanzan las promesas de Dios. Amén. Y yo creo que nosotros hemos crecido en paciencia también. Hacemos todo lo posible, hacemos lo que Dios nos dice y después vamos a esperar. Y vamos a ver juntos, hermanos, los milagros que el Señor va a hacer en medio de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén y lo creen? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más dice el versículo 19? Y que tus obras postreras son más que las primeras. Mira, Dios reconoce en la congregación, en la iglesia de Tiatira, que era una iglesia muy parecida a nosotros acá, a Restauración y Vida. El Señor le dice a ellos: yo conozco que las obras postreras, o sea, las últimas obras que estás haciendo, son más que las primeras, son mejores. O sea, que era una iglesia que había madurado. Era una iglesia que había crecido, que se había desarrollado, ¿sí o no, hermanos? Parece que al principio las obras eran como de menos calidad, tenían menos amor, tenían menos paciencia, ¿sí o no? Tenían menos fe, o su fe era más inmadura, pero ahora el Señor les dice: tus obras postreras son más y mejores que las primeras. Has crecido, has avanzado, has madurado. Amén. Yo conozco tus obras. Ahora quiero que avancemos al versículo 20 un poquito más. Y acá es donde se pone buena la cosa. En el versículo 20. Acá es donde el Señor, después de que ha nombrado todo lo bueno, que Dios lo ve, lo reconoce y lo tiene en cuenta de nuestras vidas, de nosotros, y en este caso de la iglesia en la ciudad de Tiatira. El verso 20 dice el Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Amén. Iglesia amada, el Señor nos dice en esta noche: pero, siempre hay un pero, ¿no? Qué pena, ¿no? ¿Por qué siempre tiene que haber un pero, no? ¿Qué le parece a ustedes, hermanos? Qué bonito sería si todo fuese maravilloso y perfecto y se quedara acá el mensaje, ¿no? Nos iríamos re bendecidos a casa, ¿no? Ya estamos en la gloria. Pero, dice el Señor, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Vamos a leerlas? ¿Las leemos juntos? Bueno, ya lo hemos leído al principio, pero lo remarcamos y lo detallamos ahora. Unas pocas cosas contra ti. Y lo primero que dice es que toleras a esa mujer Jezabel. Diga conmigo: tolerancia. Oh, me llamó la atención esta palabra, hermanos. Toleras. El Señor le dice: muy bien, todo lo que venís haciendo has crecido, todo lo que ya dijimos, perfecto. Ahora tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras a esa Jezabel.
parece que había una mujer dentro de la congregación que era tremenda, que era terrible. Y el Señor le dice al ángel, al pastor de la iglesia y a toda la congregación: esto es lo que tengo contra ti, pero este es el pero que tengo contra vos. Y es que toleras a esa Jezabel, a esa mujer. ¿Saben que cuando leí esta palabra, tolera, y cuando pensé en la tolerancia, hermanos, caí en la cuenta de que es una de las palabras más usadas en nuestro tiempo? Y en nuestros días se habla mucho de tolerancia, ¿sí o no? Se habla mucho de tolerancia y de intolerancia también, ¿no? Y a veces a la iglesia misma se nos tilda de intolerantes. Hoy todos los progres, ¿verdad? Toda esa línea de pensamiento tan moderno, tan de nuestros días, tan liberales, a veces ven a la iglesia y nos ven como anticuados. A veces ven la línea que seguimos nosotros, valorando y viviendo los principios del evangelio y de la palabra de Dios, y muchos nos tildan de intolerantes. Y es un título que a veces se coloca a personas que no aceptan algo o que no quieren participar de ciertas prácticas. Intolerancia, intolerantes. Ahora, el problema acá no era la intolerancia, era al revés. El problema acá era la tolerancia que tenía la iglesia, la congregación, con esta mujer Jezabel. Amén, hermanos. Miren, en cuanto a la tolerancia, estaba leyendo, por ejemplo, que el año pasado, uno de los decretos que se firmó el año pasado, que fue el expresidente Alberto Fernández, fue el que lo firmó ahí por el mes de mayo más o menos del 2023. Él firmó la tolerancia cero en cuanto al alcohol que las personas podían tener en sangre a la hora de conducir un vehículo. En nuestra nación, hermanos, por ley, por decreto, para las personas que beben alcohol, el conducir es tolerancia cero. Amén. No se puede, aunque muchos lo siguen haciendo, pero de acuerdo a la ley, ¿verdad? La tolerancia es cero. Dice así el decreto que se firmó por ahí por el mes de mayo del año pasado. Se trata en realidad de una modificación de la ley 24.449 que elimina el límite de 0,5 que había antes gramos de alcohol por litro de sangre y lo lleva a cero. El decreto lleva la firma de Alberto Fernández. El artículo 1 del documento que sustituye al inciso A del artículo 48 de la ley 24.449 establece que queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre. Amén. Diga conmigo, tolerancia cero. No se puede. Así que el gobierno de Alberto Fernández fue intolerante, ¿no? En este sentido, ¿verdad? Fue intolerante con la medida de alcohol en sangre que tiene que tener una persona para poder conducir. ¿Por qué se llegó a esta medida, hermanos? ¿Saben por qué se llegó a esta medida? Que algunos pueden decir, ay, qué dramático, qué drástico, si un vasito de vino no hace nada, o un poquito de cerveza no hace nada, qué dramático, qué exagerado. ¿Saben por qué se llegó a esta conclusión y se firmó esto que, dicho sea de paso, se firmó por decreto también, ¿no? Esto que se critica tanto. El motivo fue porque según los datos de las organizaciones de familias de víctimas en el país, por el alcohol al volante mueren entre 14 y 20 personas por día en nuestra nación. Esas son las estadísticas crudas. Esa es la verdad. Por eso es que tenemos que tener tolerancia cero. ¿Te das cuenta? No es porque sí, no es porque nuestro gobierno o el gobierno en ese momento, las leyes de nuestra nación sean intolerantes. No, lo que pasa es que hay unas consecuencias. Si uno permite cosas, si uno tolera cosas. ¿Cuántos me dicen amén?
Decirle al que tenés al lado, hay consecuencias si toleras algunas cosas. Por supuesto. En este caso la consecuencia es esta: entre 14 y 20 personas por día, hermano. ¿Cuántas son al año? Un montón de personas, ¿verdad? Y fíjate qué tremendo, porque de acuerdo con el observatorio de la ANSB, de los estudios de estadística, los jóvenes de entre 15 y 35 años son las principales víctimas de accidentes viales. Sobre todo los jóvenes que se pasan de copas cuando salen de fiesta, cuando van al baile, etcétera, etcétera. Amén, hermanos. Por eso es tolerancia cero. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Por ejemplo, hay personas que son intolerantes. Por ejemplo, mi hija Gemina, ella es intolerante al gluten. Ella es celíaca. Y si ella tolera y si ella se permite algo con TAC, ¿verdad? Algo que tenga trigo, cebada, ¿cómo es? Avena, trigo, avena, cebada y centeno, ¿verdad? TAC, trigo, avena, cebada y centeno, ¿no? Si ella ingiere algo que tenga estos elementos, hermanos queridos, se pone mala, se le da vuelta el estómago, empieza a devolver, queda en la cama porque es intolerante al gluten. Amén, hermanos. Ahora ella lo sabe desde chiquita, ella lo sabe que es cero gluten para ella. Amén. Porque ese cero gluten y eso ser intolerante y ella estar firme en esa decisión, eso le va a traer beneficios. Ahora si ella empieza a consumir y ella empieza a comer, se come una barra de pan o se come un pan criollo, hermano, a la media hora sabe que tiene consecuencias terribles. Amén, hermanos. De la misma manera, la gente que es intolerante a la lactosa, etcétera, etcétera, la gente que es alérgica a algo, es intolerante, entonces tiene que tomar cuidado, ¿sí o no? Tiene que tomar recaudos porque si no hay unas consecuencias, ¿sí o no? Ahora, fíjate, asociemos estos ejemplos que te estoy poniendo a lo que el Señor nos está hablando acá. Esta iglesia tenía un problema, aunque todo estaba bien y estaban creciendo y estaban avanzando y habían madurado en muchas cosas. El Señor le dice: este es el problema que tengo con ustedes, que son tolerantes con algunas cosas, algunas cuestiones que después les traen unas consecuencias terribles. Amén. Así que en el nombre de Jesús tenemos que ser intolerantes y hoy tenemos que firmar un decreto en nuestras vidas: tolerancia cero. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Ahora lo vamos a ver un poquito más detallado. ¿Están conmigo acá? En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así el Señor: lo que tengo contra ti es que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Había una mujer en esa congregación que ella se decía ser profetisa y ella estaba soltando todo el tiempo profecía, hablando como si fuese Dios. Parece que esta mujer tenía alguna gracia y tenía un poder de manipulación y una lengua hábil para envolver a la gente, y le hacía creer que ella tenía siempre palabra de Dios, profecía de Dios. Pero lo que ella lograba era seducir, atraer a la gente hacia ella, y nos dice la palabra que los hacía fornicar. El pecado y la inmoralidad era lo que regía en la vida de esa mujer. Y no solamente eso, sino que también los hacía comer comida que era sacrificada a los ídolos. Amén, hermanos. Ahora quiero que veamos un poquito más acá acerca de esta mujer. Esta mujer, en realidad, su nombre no es Jezabel. No nos dice el nombre, la palabra, pero no está hablando de que ella se llamaba Jezabel. Los estudiosos creen, los comentaristas bíblicos creen que no se llamaba así naturalmente, porque nadie, hermanos, en el pueblo de Dios, en Israel, le pondría el nombre de Jezabel a una de sus hijas. Y entre los griegos y romanos tampoco, porque Jezabel fue una reina de Israel,
fue la esposa del rey Acab y fue una de las mujeres más malvadas que existió en la historia de Israel. Por eso es que nadie en los días de la iglesia primera se llamaba Jezabel. Ninguna mujer se llamaba Jezabel. Como en nuestros días. ¿Conoce a alguien que se llame Jezabel? ¿Verdad que no? Porque esta mujer era una bruja, literalmente, era una hechicera. Se encuentra ahí en los libros de Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Está la historia del rey Acab. El rey Acab fue uno de los reyes más malvados de Israel. Él fue gobernante en el reino del norte, cuando la nación ya se había dividido en el reino del sur, Judá, y en el reino del norte, Israel. Y Acab gobernó Israel. La capital era Samaria. ¿Y saben lo que hizo Acab? Desobedeciendo a las leyes del Señor, se casó con una princesa fenicia, con una mujer pagana llamada Jezabel, y la hizo reina junto con él. Y esta mujer, hermanos, era una mujer manipuladora como las que más. Era una mujer idólatra. De hecho, a través de ella fue que toda la idolatría entró a Israel. Ellos hicieron de Samaria, esta mujer con toda su influencia hizo que todo Israel, el reino del norte, llegó casi a negar a Dios como su Dios. En los días del profeta Elías, de toda la nación solamente habían quedado 7,000. ¿Se acuerdan? Que el Señor le dijo a Elías: 7,000 han quedado que no han doblado las rodillas ante Baal. Pero 7,000, aunque puedan parecer mucho, era un buen núcleo, pero eran pocos en relación al tamaño de la nación completa, de los habitantes de toda la nación. Toda esa influencia y toda esa desviación la había conseguido Jezabel con sus manipulaciones. Levantó templos para los Baales, para las aceras, dioses paganos, el culto, la idolatría, la hechicería. Hermanos queridos, cuando el libro de Reyes nos habla de ¿se acuerdan la historia de Elías en el monte Carmelo? Cuando hace descender fuego del cielo, había ahí 400 profetas de Baal. Esos 400 profetas de Baal que fueron degollados por Elías porque cayó fuego del cielo y ellos no pudieron hacer descender fuego del cielo en el altar de Baal. Pero esos 400 profetas de Baal, que eran brujos, hermanos, la Biblia dice profetas, pero estos eran hechiceros, estos eran ocultistas, estos eran espiritistas, que laceraban su cuerpo, que hacían sacrificios, incluso sacrificios de niños, sacrificios humanos, dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Israel. Todo esto lo introdujo Jezabel. Y esos 400 profetas de Baal y otros tantos profetas de las aceras eran sostenidos a sueldo por esta mujer, por esta reina, bruja, hechicera también. Amén. Por eso cuando Dios habla acá a la iglesia de Tiatira, le dice: tienes a una Jezabel en la iglesia y la estás tolerando. No estaba hablando del nombre de la mujer, de lo que estaba hablando el Señor es del espíritu de Jezabel, que en muchas ocasiones, así como se introdujo en el pueblo de Israel, en muchas ocasiones también se introduce en la iglesia y empieza a desviar el corazón del pueblo de Dios hacia la idolatría, hacia la inmoralidad, como ocurría en estos días. Amén. Quiero que veamos rápidamente. ¿Está conmigo unos minutos más, hermanos? Díganme amén si están conmigo. Miren, Dios va a hablarle ahora a la iglesia en Tiatira y nos habla a nosotros de las cosas que no se ven. Diga conmigo, de lo que no se ve a simple vista. Jezabel no se ve a simple vista. Es muy sutil. Va muy escondido, va muy por debajo. Es una manipulación que va por bajo cuerda, no se hace notar demasiado. Pero cuando menos te das cuenta, te sacó del propósito de Dios completamente. Amén. Te metió y te hizo tropezar en el pecado otra vez. Dios nos habla así en esta noche.
Algunas de las características quiero darte del espíritu de Jezabel, que en muchas ocasiones empieza a operar en la iglesia y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el nombre de Jesús, que no crezca, que no florezca, que no tenga actividad en medio de nosotros. Número 1, características del espíritu de Jezabel: intenta callar la voz de los verdaderos profetas de Dios. ¿Saben qué fue lo primero que hizo Jezabel después de haberse casado con Acab y haber sido reina de Israel? ¿Qué fue lo primero que hizo? Mandó a matar a todos los profetas de Jehová, pagándole a sicarios, asesinos, para que maten a los profetas de Dios. Por eso en muchas ocasiones Elías andaba huyendo. Hay un caso ahí en la palabra donde hay uno de los siervos de Acab, que era temeroso de Dios en el palacio, y que este hombre llamado Abdías agarró y salvó a 100 profetas de Jehová, los metió en una cueva y él les daba pan, los alimentó. Después el Señor se acordó de esa buena obra que había hecho Abdías. Bueno, esos 100 profetas habían sido escondidos de las garras de Jezabel, que estaba matando y estaba cortando la cabeza a todo aquel que hablara en nombre de Jehová. El espíritu de Jezabel quiere acallar por todos los medios la voz de los profetas verdaderos de Dios, porque él se quiere levantar, ese espíritu se quiere levantar como voz de Dios, entre comillas, falsa, profetiza, como era esta mujer. Lo dice el Señor en este mensaje tan duro, tan cruel contra ella. Ella se dice profetiza. Amén. Así que tengamos cuidado, hermanos queridos, porque a veces con un comentario, a veces con un chisme, con una murmuración, a veces con un descontento, lo que el enemigo trata de hacer es que cierres tus oídos a escuchar a los profetas de Dios. Cierras tus oídos a escuchar mensajes del Señor. Se cierra el corazón. ¿Se acuerda que le hablé hace algunos días? Oídos abiertos, corazones cerrados. ¿Se acuerdan de ese mensaje, hermanos? Eso es lo que ocurre. A veces cuando hay descontento, a veces cuando le damos lugar y empezamos a escuchar esa voz, dejamos que la influencia de ese espíritu de Jezabel nos toque nuestro corazón. Y entonces cerramos el oído para escuchar la voz de Dios. Amén. Ya no escuchamos el consejo de nuestros pastores. Ya no escuchamos el consejo sabio de parte de Dios, a veces de nuestros líderes que nos aman, que están orando por nosotros, y cerramos el corazón. Lo escuchamos, pero entra por un oído y sale por el otro. O sea, en realidad no lo estás escuchando. Amén. Por eso el Señor también, al final de este pasaje, lo hemos leído bien clarito. El Señor, en el versículo 29, que es el último que leímos, el Señor dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. ¿Cuántos tienen oído hoy acá? ¿Cuántos tenemos oído hoy acá? Amén. Ese oído no te está hablando del oído natural, no te está hablando de tu sistema auditivo, no, te está hablando, el Señor está diciendo acá: el que tenga corazón para recibir esta palabra va a escuchar verdaderamente lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Amén, amados. ¿Habrá alguien acá que tenga corazón? ¿Habrá alguien entre nosotros que tenga el corazón así, una buena tierra, y que le abra el corazón al Señor y que pueda recibir esta palabra? Va a ser de mucha bendición para vos, y el Señor te va a librar de muchísimos problemas y conflictos. Amén, amados. El espíritu de Jezabel intenta callar la voz de los verdaderos profetas de Dios, atenta contra la palabra del Señor transmitida por el liderazgo de la iglesia y crea su propia doctrina. El espíritu de Jezabel va confeccionando su propia doctrina, su propio evangelio. ¿Te diste cuenta, hermano querido, que hay mucha gente? Perdona a los chicos de las cámaras, ¿puedo bajarme acá un poquito? ¿Te diste cuenta, nos dimos cuenta, hermano, que hay mucha gente de la iglesia que forma su propio evangelio? Aunque la palabra dice una cosa, aunque desde la iglesia se enseña y dice, no, pero no es tan así, ¿no?
Se habla un tema y cuando sale de acá habla con alguno y dice, no, eso yo ya lo escuché, eso sí, el pastor, pastor porque es el pastor, pero nosotros tenemos otra realidad. La verdad es que no sé si están así. Y empiezan a diluir la cosa. Y hay gente que empieza a vivir un evangelio propio, ¿no? Según San Marcos, pero no el marco de la Biblia, ¿no? En este caso sería, ¿no? Pero hay gente que vive así. El evangelio según San Carlitos, ¿no? O según San Patricia. Según San, y cada uno lo vive. No, yo creo que es así. No, no es eso. El evangelio es uno y la palabra es una. Amén, hermanos. No importa lo que vos pienses, no importa lo que vos creas o cómo vos quieras a veces acomodarlo para poder seguir haciendo las obras que haces. Y queremos a veces dibujar el evangelio a nuestra conveniencia, y no se trata de eso, hermanos. El evangelio es uno solo. Y los que son bendecidos por Dios son los que lo viven así, al pie de la letra. Aunque a veces, por supuesto, tengamos errores y tengamos que ir creciendo como esta iglesia. El Señor le dice, he visto que tus obras eran más pequeñas antes, pero ahora has crecido. El Señor estaba valorando eso, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? El Señor estaba valorando el esfuerzo y que había muchos que estaban en un proceso de crecimiento. Pero también el Señor tenía que atacar un problemón que tenían dentro de la iglesia y que tenía que ser erradicado. Si no, todo eso bonito que el Señor estaba haciendo se iba a derrumbar, se iba a venir abajo. Amén, hermanos. Sigamos un poquito más adelante. Otra de las características del espíritu de Jezabel es la profecía como manipulación. Cuidado acá. Cuidado acá, hermanos, con gente que profetice livianamente. Cuidado acá. Yo sentí del Señor. Yo tuve un sueño, yo esto, yo aquello. Miren, estamos orando, hermanos, para que haya profecía de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Y la creemos y la recibimos. Estamos orando para que haya sueños de Dios, visiones de Dios. ¿Cuántos las han tenido en estos días? ¿Cuántos el Señor les ha hablado en estos días de oración en los que estamos clamando y buscando al Señor? Amén. Si estás clamando y buscando, seguro que el Señor te empezó a hablar. Si no has oído la voz de Dios, a lo mejor porque no le estás buscando con todo el corazón, porque Dios está esperando oídos que estén atentos para hablar y soltar su palabra. Pero cuidado con gente que lo que busca, intentando espiritualizar sus palabras, lo que verdaderamente está buscando es conseguir lo que quiere. Manipulación, diga conmigo, manipulación. Cuidado acá. Usa la profecía como método para manipular y aparentar que tienen un don de profecía, pero es para lograr sus propios propósitos ocultos, los cuales giran en torno al control dentro de la iglesia e incluso en su entorno familiar o grupos de amigos. Cuidado acá, hermanos. Hay gente que tiene a toda la familia controlada, con sueños, con visiones, con palabra de Dios. Cuidado con eso, hermano. Amén. ¿Me dicen amén, hermanos? Porque a veces no son de Dios, a veces son de la misma persona, del alma. Y hay deseos que quiere y hay cosas que va y no, y Dios me dijo, Dios me mostró, y Dios esto, Dios aquello. Parece que tiene línea directa con el cielo esa persona, parece que tienen el WhatsApp del Señor, ¿no? Y a veces a nosotros nos cuesta, a veces el mismo liderazgo, estamos buscando palabra de Dios y a veces no viene así, hermano, como un río siempre. Y a veces uno tiene que buscar las perlas y después uno ve a otro que Dios le habla todos los días. ¿Y cómo le rebatís vos, no? Diría el pastor Nereo. Alguna vez hemos hablado y hemos dicho como pastores, ¿cómo le decís vos a alguien, le aconsejás a alguien que vino y me dijo, Dios me dijo? Alguien que viene y te dice, Dios me dijo que haga esto. ¿Qué consejo le puedo dar yo? Si ya Dios le habló, ¿no? ¿Puedo yo ir en contra de eso? Por supuesto, si me doy cuenta que no es Dios verdaderamente el que habló, sino que la persona está siendo engañada, por supuesto lo vamos a intentar ayudar. Pero a veces hay gente que enseguida, Dios me dijo esto, y a lo mejor es un sentir del alma. Tengamos cuidado con esto. Amén, hermanos.
Cuidado con la manipulación dentro de la iglesia. Y si notamos algo así, tenemos que cortar con eso en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora vamos a ver un poquito cómo se corta con esto. Pero hay gente, hermanos, que tiene a la familia enganchada también, no solo a la iglesia. Hay gente que tiene a la familia enganchada y los llevan y los traen para todos lados, a los hermanos, a las hermanas, con sueños, con visiones. No, Dios me dijo esto para vos. A mí Dios me dijo que vos te ibas a casar con este. Y resulta que ese a la hermana ni le gusta ni le atrae, pero como ella quiere que se case con ese, a mí Dios me dijo, ¿no? Y nos metemos en cada lío, hermanos. Amén. No, a mí Dios me reveló esto, Dios me mostró esto. Cuidado con esto, en el nombre de Jesús. Porque Dios nos quiere bendecir y Dios quiere obrar. Pero tenemos que crecer y tenemos que ser sabios en el nombre de Cristo Jesús. ¿Me dicen amén, hermanos? ¿Se entiende el mensaje? Número 3, punto número 3, característica de Jezabel. Se exaltan a sí mismos. Una de las características del espíritu de Jezabel es la autopromoción y la exageración propia de sus talentos, de sus capacidades o de su don. Fíjate, una persona así que está siendo influenciada y que a veces está operando con ese espíritu, el espíritu de Jezabel en la iglesia, siempre está autoexaltándose. Siempre, aunque venga otro, cuente algo, al final la reunioncita o la charla siempre termina con él en el centro, ¿no? Y diciendo, Dios me dijo esto, yo siento esto. Yo siento que no es así. Lo que está diciendo el pastor no es así. Para mí es de otra forma, ¿no? Y ahí viene otra de las características de Jezabel, que es la rebelión, que es la rebeldía. Amén, hermanos. Diga conmigo, rebeldía. Esta es otra de las características. Dije autoexaltación. Otra de las características es la rebelión, la rebeldía. Saben que Jezabel se rebeló contra el mismo Acab. Acab era el rey de Israel, pero esta mujer hacía lo que ella quería y de hecho en nivel de autoridad estuvo por encima de él. De hecho Elías, en un momento cuando Elías huye después de haber matado a los profetas de Baal y él sale huyendo y se atemoriza, él era un hombre, por supuesto Elías un hombre poderoso, pero en ese momento tuvo temor. No fueron por las palabras de Acab, fueron por las palabras de Jezabel, que le mandó un mensaje y le dijo que mañana a esta hora le iba a cortar la cabeza, y Elías se atemorizó. Amén. Era una mujer que había llegado a unos niveles de autoridad incluso superiores al rey Acab en algunos momentos. Amén. Se exalta a sí mismo, rebelión. Otra de las características del espíritu de Jezabel es que miente y oculta las cosas. Diga conmigo, mentira, engaño, oculta las cosas. ¿Saben cuál es la frase preferida del espíritu de Jezabel? Te lo voy a decir, mira, te va a sonar mucho. No le cuentes a nadie, menos a los pastores. Hace esto, pero no le cuentes a nadie, menos a los líderes, a los pastores. Porque seguro que te van a decir esto. Y claro, por supuesto, te van a frenar porque están metiendo la pata hasta acá. ¿Sí o no? Pero el espíritu de Jezabel, que todo lo oculta, que lo esconde, que lo mete todo bajo la alfombra, es que no se entere nadie. ¿Ah? Después cuando ya cuando ya esté todo cocinado, ya no hay más nada que hacer. No, hermanos. Amén. Nosotros tenemos que ser gente transparente. Toca al que tenés al lado y decirle, tenemos que ser gente transparente. Por supuesto. Amén. Y esa característica tenemos que detectarla. Si hay alguien que viene y te está diciendo constantemente, no digas mucho, hace, métele para adelante. En esta relación, este noviazgo, métele para adelante. Un trabajo turbio, ¿no? Una estafa nomás, bueno, métele para adelante, total, son unos pesos, después no lo haces más y no se entera nadie, ¿no? Hacelo, no pasa nada, liviandad. Amén. Peligro,
tienen que sonarte todas las alarmas, tenés que huir de ahí. Amén, hermanos. Ahí tenés que ser intolerante con ese espíritu. ¿Cuántos me dicen amén? No, ay, ya te metes. Bueno, vení, a ver qué fue lo que me dijiste. Vení, juntémonos, tomémonos unos mates. ¿Cómo es? ¿Cómo es que no tengo que contar nada ni decir nada? ¿Verdad, hermanos? Y toleramos en el nombre de Jesús. ¿Te está hablando el Señor un poquito? Aunque sea un poquito. Si te está hablando un poquito, yo hoy me voy contento. Espero que sea así. Otra de las características, no sé cuántas voy ya, pero son varias. Sexta, otra de las características es: tiene comunión con el mundo. El espíritu de Jezabel tiene comunión con el mundo. Cuidado acá, hermanos, porque ama las cosas de este mundo. Y en ocasiones más que a Dios, más que las cosas del Señor. Por eso quiere meter constantemente la inmoralidad, ¿no? Los pecados sexuales que cometía esta mujer dentro de la iglesia. Atraía a los hombres a su cama. Y muchos de los hombres, incluso los líderes, fornicaban, porque dice ahí: siervos de Dios, los atraes para que forniquen. Y los hacía tropezar en el pecado de fornicación, de inmoralidad. Amén, hermanos. Cuidado acá. Cuidado en el nombre de Jesús. Saben que Jezabel, la reina, la hechicera, la bruja Jezabel, la esposa del rey Acab, ella trajo toda la idolatría, pero los cultos, hermanos, a los Baales en muchas ocasiones eran orgías, eran celebraciones, comían, bebían y terminaban, hermanos, en fiestas de un libertinaje sexual. Y se mezclaba con la hechicería, con la brujería, también la inmoralidad sexual. Y el pueblo de Dios, hermanos, Israel, metido en esos cultos paganos, manipulación, y ellos tolerando, terminaban involucrados. Cuidado, hermanos, con la comunión con el mundo. Amén, ¿me dicen amén? Miren, yo aprendí algo, hermanos, porque estamos en este mundo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos están en este mundo? Vivimos en Córdoba, vivimos en Argentina, ¿sí o no? Amén. Ahora, yo aprendí algo y que me aclaró a mí. La vida me la aclaró. Pues yo digo: Señor, ¿hasta dónde? Porque yo tengo que relacionarme, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que ser testimonios, ¿sí o no? Pero yo aprendí que una cosa es comunicación y otra cosa es comunión. Y yo tengo que comunicarme con el mundo, porque no me puedo aislar del mundo. Tenemos que trabajar, yo tengo vecinos, tengo que relacionarme con uno, con otro. Viene un inconverso y tengo que estar en comunicación con él, porque tengo que predicarle a Cristo, ¿sí o no? Ahora, no es lo mismo comunicación, tener contacto, no estar aislado, que tener comunión, porque la comunión ya tiene que ver con intimidad, ya tiene que ver con un corazón que se liga al otro. Amén. Y nosotros, aunque estamos en este mundo, hermanos queridos, nuestro corazón no es de este mundo. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. No podemos tener comunicación, no podemos tener comunión, perdón. Por eso el versículo dice: ¿qué comunión pueden tener la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hay? ¿Qué comunión puedo tener yo con alguien que lo que más quiere en su vida es pecar? No puedo tener comunión. Sí, comunicación para intentar rescatarlo del pecado. Pero no puedo entrar en una amistad y en una, y bueno, juntémonos, y bueno, salgamos a comer algo, y bueno, tomémonos unos mates, y bueno, ya que estamos, vámonos al baile. Si ya tenemos tanta comunión, ¿no? O ya que estamos, tengamos relaciones, o ya que estamos, qué sé yo, a ver qué música está escuchando, a ver qué está haciendo, a ver, pues, y entramos, hermano, pum. Y entramos en comunión con las tinieblas, con el mundo. Y el enemigo hace estrago en nuestras vidas y nos saca del propósito totalmente. Amén, hermanos. Hay muchas ocasiones donde vos tenés que saber cortar. Y por supuesto que no te podés aislar, no podemos vivir en un convento. No nos mandó a eso el Señor. Nos mandó a predicar el evangelio, ¿verdad? Pero tener comunión con gente de fe. Tener comunión con amigos, con gente, juntate a cenar, a tomar todo eso que hace a la comunión, ¿no? La amistad con gente de fe, con gente que quiera agradar a Dios, gente que te ayude en el propósito, ¿sí o no?
¿Te das cuenta que el espíritu de Jezabel lo que intenta es apartarte de la gente de fe? Que no escuches palabra de Dios y que tengas comunión con el mundo. Lo siguiente que viene es que te limpia, te saca totalmente del propósito y de la voluntad del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos que poner una escalera mecánica acá. Después de los aires, ¿verdad? Después de los aires ponemos una escalera mecánica. Amén. ¿Sí o no? O algo acá que me baje así automáticamente, ¿no? ¿No? Gloria a Dios. Concluimos, hermano. Estoy terminando. No se somete a las autoridades, ya lo dije, rebeldía. Y la última, que es la número 7, si no me equivoco, ¿verdad? Característica, por supuesto debe haber muchas más, son las que yo anoté, pero debe haber muchas más del espíritu de Jezabel operando en la iglesia, como lo hemos visto en el pasaje, es que es un espíritu lujurioso, y su doctrina es liviana en cuanto a la inmoralidad y el pecado. Su doctrina incita a los pecados sexuales, quitándoles peso e importancia, mostrándolos como una necesidad del ser humano. Es una necesidad. Somos hombres, es un hombre, una mujer. No pasa nada. Son jóvenes. Liviandad. Amén, hermanos. El espíritu de Jezabel es lujurioso y te muestra. Esta mujer era así, ¿verdad? Lo hemos leído en la palabra, ¿sí o no? Dice, toleras a esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjate, la seducción tenía que ver con lo sexual. Cuidado acá, hermanos, porque el enemigo va a querer pintarte como que está todo maravilloso, pero las consecuencias son catastróficas. Amén. Por eso el Señor nos está advirtiendo esta palabra. ¿Cuántos me dicen amén? El sexo, nosotros ya lo sabemos, fue creado por Dios, por supuesto, pero dentro del marco del matrimonio. Fuera del matrimonio, tengo que decírtelo con todas las letras, es pecado. Y eso trae ruina y trae destrucción a tu vida. Amén. Y por más que estemos en el año 2024 y por más que la sociedad piense lo que piense, desde nuestros púlpitos y desde nuestras iglesias tenemos que decir las cosas como son. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre. ¿Cuántos me dicen amén? Y fornicación, o sea, tener relaciones sexuales, intimidad fuera del matrimonio, delante de Dios, es pecado. Amén. Y tenés que ponerte a cuenta con Dios si eso se hizo liviano en tu vida. Si de repente te entró el pensamiento y lo toleraste y le diste lugar y empezaste a pensar, bueno, no tiene tanto de malo. Si al final yo lo amo y al final ella me ama y bueno, es amor, ¿no? Como hoy en día, ¿no? En aras del amor, todo válido, ¿no? Si se aman, bueno, vaya. Hermanos queridos, nada más satisfactorio, nada nos llena más y nos bendice más que nosotros cumplir con el diseño que Dios estableció. Amén, hermanos. Eso va a ser bendición y va a ser favor para tu vida. Lo que el Señor te está diciendo es que quiere librarte de consecuencias terribles en el nombre de Jesús. Es como el alcohol para el que maneja, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Es como el gluten para el celíaco. Es como la lactosa para el que es intolerante a la lactosa. Te produce consecuencias fuertes, difíciles, en el nombre de Jesús. Y el Señor nos quiere librar de eso. ¿Me dicen amén, hermanos? Amén, aleluya. ¿Me dicen amén los jóvenes? Jóvenes, adolescentes. ¿Me dicen amén? ¿Lo reciben en el nombre de Jesús? Tenemos que orar, tenemos que clamar y consagrarnos a Dios. Que podamos llegar en santidad al matrimonio. Se puede en estos días. ¡Qué locura! ¿Qué está diciendo el pastor? Claro que se puede en el nombre de Jesús. Ahora tenés que estar enfocado en Dios. Si estás escuchando y estás dándole lugar a los pensamientos mundanos del espíritu de Jezabel, lo más probable es que te dé igual y que deshonres a Dios con tu vida y el propósito se empieza a truncar, se empieza a desvirtuar todo lo que Dios tiene con vos.
Amén, amados. En el nombre de Cristo Jesús. Espero que lo recibas con amor, como te lo estoy diciendo. No estoy juzgando a nadie. ¿Cuántos me dicen amén? Levanta tu mano al cielo ahí. Y te lo digo, hermano querido, hermanos, a todos nosotros. No estoy soltando de acá legalismo ni condenando a nadie. Al contrario, lo que está saliendo, y espero que sea así el mensaje, que lo estés recibiendo así, es amor de Dios que nos quiere librar de un montón de problemas en los que nos podemos meter y meter a otros también. Amén. ¿Cómo matamos a Jezabel o al espíritu de Jezabel? Número 1, en Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 30, fue Elías, fue el profeta Elías el que profetizó contra Acab y contra su esposa y les anunció su muerte. Tiene que levantarse palabra de Dios. Tiene que levantarse entre nosotros el espíritu de Elías. ¿Cuántos me dicen amén? Tiene que levantarse ¿Saben cuál es el espíritu de Elías? El mismo espíritu que operó en Juan el Bautista, que fue el que preparó el camino para el Señor, ¿verdad? El espíritu de Elías estaba en él. ¿Y cuál era su mensaje? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Arrepintámonos. Cuando viene quebranto, cuando viene un verdadero arrepentimiento, hermanos queridos, el espíritu de Elías operando en la iglesia, entre nosotros, el espíritu de Jezabel tiene que salir huyendo. Los días los tiene contados, porque viene su muerte, se termina su influencia. Amén. El espíritu de Elías, dígalo conmigo, el espíritu de Elías entre nosotros. Elías en el monte Carmelo fue una confrontación para Israel. En el monte Carmelo Elías dijo: el Dios que haga descender fuego del cielo, ese será el Dios verdadero. Y la nación entera dijo amén. Y él los confrontó y los puso ahí en un reconocimiento de que Jehová era el Dios verdadero. Eso tiene que venir a nuestras vidas, a la iglesia, en el nombre de Jesús. Restauración y Vida, acá en Avenida Colón, tenemos que tener bien claro quién es el Dios verdadero, quién es el que gobierna nuestras vidas. Amén. Y si Él es lo primero y nosotros tenemos un corazón quebrantado y arrepentido delante del Señor, el espíritu de Jezabel va a morir en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor si lo crees. Aleluya. Amén. Eso está en Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 30. Ahí encontramos toda la historia de la muerte de Jezabel y de Acab, que murieron en el mismo día. La segunda, quiero que lo leamos esto, hermanos, si me acompañan. No sé si podemos ponerlo aquí, así no lo tengo que buscar en la Biblia. Versículo 9, capítulo 9, perdón, Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Jehú fue el hombre que Dios usó. Jehú se rebeló contra el rey Acab y terminó muriendo el rey Acab. Pero en este momento es cuando Jehú, este hombre que Dios fortaleció para que derribara el reinado del rey Acab y de Jezabel, cuando Jehú viene y entra en el palacio, ahí es donde se encontraba Jezabel, en el palacio. Y dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, o sea, se maquilló, ¿no? Se preparó para su seducción. ¿Te das cuenta? Porque era una mujer manipuladora. Amén, hermanos. Saben que no se los voy a contar todo, pero hace unos días tuve un sueño terrible. Y en ese sueño había una mujer así, con la cara pintada, maquillada, pero una mujer que era una bruja, yo lo sé. Lo vi así en mi sueño. Y estaba maquillada, pero en el momento que yo la miraba, ese maquillaje se volvía así como una pintura, como si fuese cruda, así se resquebrajeaba en su cara, se ponía horrible.
Y cuando yo leí estos textos dije, wow, es el espíritu de Jezabel queriendo influenciar y entorpecer la obra que Dios está haciendo en medio de nosotros. Amén, hermanos. En mi sueño yo reprendía a esa mujer que era una bruja, que yo creo, hermano, dicho sea de paso, que está haciendo trabajo en contra de nosotros, de la iglesia, acá en Avenida Colón. Pero la estamos resistiendo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos se animan a orar conmigo? Amén. Aleluya. Dice que Jezabel se pintó los ojos con antimonio y se atavió su cabeza y se asomó a una ventana esperando a Jehú. Ella sabía que Acab había muerto y ahora la manipulación tenía que venir por Jehú, que era ahora el que se levantaba en el poder. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, porque ella estaba allá en una de las ventanas altas de la torre del palacio, dijo: ¿quién está conmigo? Eso lo dijo Jehú, ¿verdad? Fue un hombre que Dios usó en ese momento. ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos que eran los siervos de Jezabel. Se inclinaron ante Jehú. ¿Y qué pasó? Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre, cuando ella cayó y literalmente se reventó contra el suelo, parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Jehú, que venía entrando con su carro al palacio, la terminó atropellando. Amén. Y así murió Jezabel, esta mujer malvada. Amén, hermanos. ¿Qué me dice esto, hermanos? Te dije que lo primero para matar el espíritu de Jezabel, o para resistir el espíritu de Jezabel, se tiene que levantar el espíritu de Elías en medio de nosotros. Amén. Palabra de Dios en medio de nosotros. Quebranto, arrepentimiento en el nombre de Jesús. Amén. Y número 2, tenemos que, sin tapujo, hermanos, sin tolerancia, tenemos que empujar a Jezabel por la ventana y que se reviente en el suelo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés que matar a la hermana o al hermano que vos veas que te está manipulando hacia lo malo, o que te está sacando del propósito de Dios. No, lo que significa esto es que tenés que ser tajante. Amén. Tenés que ser intolerante. Tolerancia cero con el espíritu de Jezabel. ¿Cuántos me dicen amén? Y si en algún momento tenés que cerrar la puerta de tu casa, cortar el WhatsApp, no responderle el mensaje, bloquearla de las redes, lo que sea, hacelo en el nombre de Jesús. Amén. Aunque reviente, pero hacelo por bien tuyo y por el bien de tu familia también. Amén, amados. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo creen en el nombre de Jesús? Amén, sí, Señor. Acá tenemos que aplicar tolerancia cero con el espíritu de Jezabel. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora, terminamos leyendo el pasaje acá en Apocalipsis, hermanos. Miren qué precioso cómo termina esto. Quiero terminar con algo bueno, con una buena noticia. Toca el que tenía al lado, sacudido, decirle: vamos a terminar con buenas noticias hoy. Bueno, como siempre lo intentamos, ¿no? Terminar con buenas nuevas, buenas noticias. Y ahora, cuando terminemos, vamos a orar para que estas buenas noticias se cumplan en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Miren qué precioso lo que dice el Señor acá. Miren qué hermoso. Versículo 21, dice el Señor: y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Te das cuenta? Diga conmigo: arrepentimiento. Y el Señor varias veces le habla acá, porque le dice a la iglesia: esta mujer yo le he dado tiempo. Ha tenido posibilidades de arrepentimiento, pero no lo ha hecho y sigue haciendo estragos en la iglesia. No la tolero más. No la toleren más ustedes. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ellas adulteran y no se arrepienten. Otra vez, los que estaban con ella tampoco se arrepentían de las obras de ella.
y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén, amados. Fíjate, no solamente ella iba a ser afectada, sino también sus hijos. Ella iba a caer en enfermedad, en pestilencia, pero no solamente ella, sino también su descendencia. Cuidado, hermanos, con el espíritu de Jezabel. No le des lugar en tu vida. Tenés que ser radical, tenés que ser tajante, tenés que ser determinado para que no te influencie su manipulación, para que no te enrede en sus manipulaciones, con sus artimañas. En el nombre de Jesús, si no, te vas a ver afectado vos y toda tu familia también. Amén. Ahora, verso 24, acá están las buenas noticias. Verso 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Fíjate, parece que había un núcleo en la iglesia de Tiatira que no se había mezclado, que no habían aceptado esta doctrina, que se habían mantenido fieles al Señor, que no habían caído en las fornicaciones, ni en las fiestas donde comían alimentos ofrecidos a los ídolos, a los demonios. Había un núcleo de la iglesia que se había mantenido en santidad y habían estado viviendo en la doctrina pura del evangelio y no en el engaño de Jezabel. Amén, hermanos. Ahí Dios les dice: a los que no están caminando en esta doctrina, no les voy a poner esta carga, estas enfermedades, estas pestilencias, estas cosas malas, este juicio de parte mío no va a venir sobre ellos. Amén. Porque Dios es justo y Dios es el que escudriña la mente y el corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Y saben quiénes son los justos y quiénes no. Por más que en la apariencia para todos parezcamos todos santos, no, Dios sabe quiénes son y quiénes no son. Los que son de Dios serán bendecidos por el Señor. El Señor los bendecirá con abundancia y con toda bendición del cielo. Los que no son del Señor sufrirán sus consecuencias. Amén, hermanos. Dios no puede ser burlado. ¿Puede decirlo conmigo? El Señor no puede ser engañado, no puede ser burlado. Y Él recompensa según nuestras obras. Amén, amados. Hoy le decía a los hermanos en Zípoli esta mañana, claro que sí, la salvación no es por obras, hermanos, y no quiero que se confunda esto, porque estoy hablando de las acciones, de las obras de un justo, de alguien que teme a Dios, y estoy hablando de las acciones y las consecuencias de alguien que se ha salido del evangelio puro. Ahora, la salvación no es por obras, es por fe, y es gratuita para nosotros, por supuesto. Tenemos acceso por la fe a la salvación que Jesús compró. Pero no fue gratis, para nosotros es gratis, pero Jesús pagó un precio muy alto, su vida, su sangre. Ahora nosotros por fe la obtenemos. Ahora, aunque la salvación es por fe, hermanos queridos, todo lo demás en nuestra vida, todo lo demás en tu vida, para que vos progreses y avances en el plan y en el propósito de Dios, tiene un precio. Te repito, la salvación es gratuita, pero todo lo demás tiene un precio. Amén. Y hay que pagarlo, hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que sembrar, como enseñamos en las reuniones pasadas. Tenés que sembrar, porque si no sembras no vas a cosechar todo lo que querés, las bendiciones y el favor de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Y mira que Dios es misericordioso y Dios nos da oportunidades de arrepentimiento, de volver, como muchos han vuelto hoy al Señor. Como decía mi esposa, espero que sea de todo corazón, porque si es de todo corazón, mañana vas a seguir viviendo en ese arrepentimiento de hoy, y el martes también, y el miércoles también, y un mes, y 2 meses, y 3 meses, y 6 meses. Y si seguís viviendo en ese arrepentimiento, te puedo asegurar que en 6 meses te ha transformado la vida el Señor. En 1 año estás caminando en el propósito de Dios. Amén. Y y el favor de Dios puede estar en vos y en tu casa. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo creen de verdad?
Amén, hermanos. ¿Qué más dice el versículo? Pero a vosotros y a los demás. Verso 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Aquí le está hablando al núcleo que estaban haciendo la voluntad de Dios y que estaban, aunque estaba esta Jezabel ahí en la iglesia, estos no habían tenido comunión con ella y se habían mantenido puros para Dios. El Señor le dice: lo que tenéis, retenerlo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Diga conmigo: hasta el final. Hasta que el Señor venga a buscarnos. ¿Hasta cuándo tengo que caminar en la voluntad de Dios? ¿Hasta cuándo tenemos que vivir el Evangelio como nos lo describe la palabra? Hasta el fin. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Tenemos esa capacidad, sí o no? Porque hay gente que lo vive 2 meses o 1 mes y ya quiere ver grandes resultados. Y a veces no me sirve, no he visto nada, me vuelvo al mundo. Sigo viviendo como yo quiero. Hermano, lo que tenés, retenerlo hasta el fin, hasta que Él venga a buscarnos. Amén. Y Dios nos da la capacidad. Por eso Él, cuando nos dio el Espíritu Santo, y el mismo Señor Jesús le prometió a los discípulos: yo estaré con vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Porque de eso se trata, de seguir a Cristo hasta el fin. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Hasta que Él venga a buscarnos en una nube, a llevarnos como iglesia, o hasta que muramos. Pero aún así, cuando muramos, dice la Biblia que los muertos, cuando el Señor venga, resucitarán primero y ascenderán al cielo y nos encontraremos en una nube con Él. ¿Cuántos me dicen amén? Eso es lo que Dios tiene para nosotros, la iglesia de Cristo, los que amamos al Señor y los que somos tajantes, tolerancia cero con el espíritu de Jezabel, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué más promete el Señor? Verso 26. Mira: al que venciere y guardare mis obras. Diga conmigo: y guardare mis obras. ¿Te das cuenta cuánto valor le da el Señor a nuestras obras? Y a veces nosotros decimos: no, esto es solo fe. Y el Señor dice: no, estoy mirando tus obras. El que guardare mis obras hasta el fin, yo le daré. ¿Qué le dará el Señor? Autoridad. Eso es lo que Dios tiene para vos y para mí. Si guardamos la palabra de Dios, si atesoramos lo que Dios nos está hablando en esta noche, si lo valoramos, hermanos, y si nos aferramos a ello, el Señor nos dice que nos va a dar autoridad. ¿Sobre qué? Sobre nuestra familia, autoridad sobre nuestro barrio. ¿Sobre qué? Sobre naciones. Porque el Señor nos está preparando para gobernar naciones. Amén, Pastor Nereo. ¿Cómo te ves como presidente de una nación? Claro que sí. ¿Es lo que dice la palabra, sí o no? ¿O está mintiendo la Biblia? Os daré autoridad sobre naciones. La iglesia está siendo preparada para gobernar naciones. Nosotros estamos siendo preparados para gobernar naciones. Nuestro corazón, el Señor lo está preparando para estar en lo alto, para gobernar juntamente con Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo crees en el nombre de Jesús? Por eso el Señor te está diciendo: no se puede contaminar tu corazón. Ahora es donde vos tenés que ser fiel a Dios. Aunque no veas, aunque ahora no gobernemos ni el patio de nuestra casa, no importa. El Señor te irá dando autoridad. Y cada vez más, si sos fiel a Dios, cada vez el Señor te va dando más autoridad en el ambiente natural y en el ambiente espiritual también. Amén. Y el Señor nos va a llevar a la iglesia a tener autoridad sobre naciones y las regirá, la iglesia del Señor, con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero las naciones, como yo también la he recibido, dice el Señor, como yo he recibido autoridad de mi Padre. Verso 28: y le daré la estrella de la mañana. Y el verso 29 termina diciendo: el que tenga oídos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. ¿Hay alguien que tiene oídos acá espirituales? ¿Sabes lo que dice el verso 28 cuando habla de la estrella de la mañana? Verso 28: y le daré la estrella de la mañana. ¿Sabe de qué está hablando? Él es la estrella de la mañana. Él es el lucero de la mañana, como dicen las versiones en el hebreo original. Él es el lucero de la mañana. Y el Señor dice: yo mismo voy a crecer en ustedes de tal manera
que ustedes van a recibir un cuerpo glorificado. Amén. El mismo cuerpo que recibió el Señor cuando resucitó, de eso está hablando ahí. Les daré la estrella de la mañana, yo mismo les daré mi vida que vence la muerte. Cuerpos glorificados cuando Él venga a buscar a la iglesia. Amén. Diga conmigo, autoridad y un cuerpo glorificado, como el cuerpo de Cristo cuando resucitó al tercer día. Un cuerpo que podía traspasar las paredes, ¿verdad? Un cuerpo que podía trasladarse, un cuerpo que ya no se enferma, que ya no va a sufrir la muerte, eternidad, vida eterna en Cristo Jesús. Amén, amados. No te pierdas lo que el Señor tiene para vos. No nos perdamos lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Y en ese tiempo del milenio que nos habla la palabra, por 1000 años el Señor vendrá y gobernará acá en la tierra. Desde el monte de Sión el Señor gobernará todas las naciones. Y la iglesia de Cristo gobernaremos y reinaremos las naciones juntamente con Él. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Mira a la persona que tenés al lado. Míralo con cara de gobernante. Míralo con cara de presidente. Porque el Señor te está preparando para eso. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Tanto, Walter, nosotros vamos a gobernar naciones porque tenemos un corazón para Dios. Amén. El Señor nos está preparando para eso. Déjeme volar en fe, hermano. Yo soy, cuando empiezo a pensar en estas cosas, digo, Señor, qué limitados somos a veces, pero cuánto Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Por qué el hombre tiene tanto deseo de salir de este planeta? ¿Por qué crees vos que siempre estamos mirando la luna, Marte, las estrellas y intentando conocer? Eso es algo que Dios lo ha puesto en nuestro corazón, porque no se quedará todo acá, sino que Dios nos ha puesto eternidad en nosotros. Amén. Y capaz que hoy estamos muy limitados por causa del pecado y la corrupción del hombre. Pero ¿quién te dice cuando el Señor venga a gobernar la tierra y su gobierno sea de justicia verdadera y nosotros gobernemos juntamente con Él, con un cuerpo glorificado? Las cosas van a cambiar radicalmente en nuestro planeta Tierra. La voluntad y el propósito de Dios es que todas las cosas sean restauradas al original, como Él las creó originalmente. Y nosotros, vos y yo, vamos a ser parte de esa restauración total de todas las cosas. Amén, hermano. No te dejes engañar por Jezabel. Te quiere sacar y te quiere robar toda esa bendición de Dios. Por la eternidad te la quiere robar. En el nombre de Jesús tenemos que ser intolerantes con el espíritu de Jezabel. Tolerancia cero. Amén. Nos ponemos de pie en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús clamamos y oramos a ti, Señor, porque tú nos hablas en esta noche, Señor. Tú nos hablas al corazón.